La palabra delante de ustedes es un privilegio, una gracia inmerecida. Les pido que me puedan acompañar a orar delante del Señor para que Él bendiga este momento. Padre bueno, gracias una vez más por estar aquí, reunidos en torno a tu palabra. Gracias por Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Libertador, quien nos ha dado vida, quien nos redime de la esclavitud, Señor. Gracias por esa tumba vacía que recordamos hoy también, que es nuestra esperanza indestructible, Señor. Y es la esperanza que nos une a todos aquí, Señor. Señor, te rogamos que por favor nos ayudes en este momento, que perdones nuestros pecados, Señor, nos limpie de toda maldad y nos disponga, Señor, nuestras mentes, nuestros corazones, que nuestras almas estén plenamente enfocadas en tu palabra. Por favor, líbranos de las distracciones, líbranos, Señor, de aquellas cosas que nos desenfoquen, que nos desconcentren. Ayúdanos a adorarte con un corazón plenamente dispuesto, atento a tu palabra y obediente para ponerla por obra, Señor. Por favor, que tu Espíritu haga la obra en cada uno de nosotros y ocupe esta palabra para transformarnos profundamente. Y te pido, Señor, que a pesar de mi debilidad, a pesar de estar enfermo, Señor, y de sentirme mal, tú puedas usarme, Señor. Que tu poder se perfeccione en mi debilidad y tú puedas, Señor, glorificarte en este momento. Que tu nombre sea exaltado y tu palabra sea predicada. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy cambiamos de capítulo, ¿cierto? Comenzamos a predicar del capítulo 9 del libro de Juan. Hemos estado capítulo a capítulo, versículo a versículo. Muchas gracias. Desde el comienzo de este evangelio, desde en el principio era el verbo, hasta este capítulo, ¿cierto? En los mensajes anteriores estuvimos revisando la aparición pública de Jesús en la fiesta de los tabernáculos, ¿cierto? Como ya hemos repetido varias veces, en la que Jesús se fue revelando progresivamente, ¿cierto? Como el enviado de Dios que entrega el mensaje del Padre, tal cual, ¿cierto? Sin adulterar, como la fuente de agua viva, como la luz del mundo, como aquel en que se debía creer para ser salvo, ¿cierto? Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis, decía el Señor. Como el verdadero libertador, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y finalmente como el yo soy, como el Dios eterno, ¿cierto? Antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces decíamos que junto con esta revelación progresiva de Jesús y su gloria, también había una manifestación gradual, creciente, de la incredulidad de los judíos. ¿Cierto? Que a medida que Jesús se iba manifestando de manera más concreta y más abierta, ellos también se iban revelando en su incredulidad de manera más abierta también, ¿cierto? Ya se reveló la verdadera cara de esta incredulidad, que era una cara rebelde y homicida. Ellos querían matar a Jesús. Y ahí se daba la contradicción, ¿cierto? Mientras Abraham murió esperando la venida de Cristo y se gozó en ver su día, estos que eran sus hijos sanguíneos querían matar a pedradas al Mesías cuando vino, ¿cierto? Cuando lo tenían al frente de él. Pero ¿qué pasó finalmente? ¿Lo mataron? No lo mataron en ese momento, sino que Cristo salió caminando en medio de ellos de una manera que también podríamos decir que es milagrosa, ¿cierto? En control pleno de la situación. O sea, si usted tiene una multitud que lo quiere apedrear, no va a poder salir caminando en medio de ellos como lo hizo Cristo, ¿cierto? Eso lo hizo de manera sobrenatural también. Y Él demuestra aquí que entonces Él iba a dar su vida cuando Él estimara que era el momento de hacerlo, ¿cierto? Cuando se cumpliera el tiempo. Y hoy veremos cómo Jesús se compadece nuevamente de una persona que se encontraba en su miseria y su necesidad, demostrando así su gracia abundante, ¿cierto? Su poder infinito, su gran misericordia hacia la humanidad. Esta es una historia llena de compasión y misericordia, por eso se llama Gracia para los ciegos. Leamos en el capítulo 9 de Juan, los versículos 1 al 12. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego?
Respondió Jesús: no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Amén. Lo primero que vemos aquí es un hombre impotente en su necesidad, ¿cierto? Tratemos de imaginar el cuadro, como siempre tratamos de hacerlo cuando hablamos de estas historias que nos cuenta el Evangelio de Juan. Tratemos de imaginar el cuadro. Nuevamente Jesús y sus discípulos están ahora caminando, ¿cierto? Van de camino. ¿Y qué se encuentran en ese camino? Un hombre ciego de nacimiento. Se trata de un hombre que nunca tuvo la bendición de ver, ni por un momento, ¿cierto? No conocía otra cosa, imaginemos esto, no conocía otra cosa que la oscuridad, ese hombre. No conocía las luces, no conocía los colores. Ahora, su ceguera de nacimiento no solo significaba que él se perdió de esto, las luces, los colores, los lindos paisajes, ¿cierto? Las obras de arte, o ver los rostros de sus seres queridos, que es algo que uno añora, ¿cierto? No solo significa eso, que él se perdió de estas cosas, sino que el hecho de que él haya sido ciego de nacimiento implica que debe haber sido un hombre miserable. Un hombre miserable, debido a su imposibilidad de trabajar, ¿cierto? Fue una persona dependiente de la caridad, de las limosnas, un hombre que no servía ni para el trabajo ni para la guerra, ¿cierto? Estaba en ese sentido impotente en su calidad de hombre, ¿cierto? No podía colaborar en este sentido. Por eso los ciegos estaban lejos de ser gente acomodada, todo lo contrario, pertenecían a la clase de los marginados de su época, ¿cierto? Personas a las que no se les reconocía dignidad, vivían en la miseria, vivían en la necesidad, impotentes, sin esperanza humana de poder salir de esa situación. ¿Qué esperanza tenía un ciego de nacimiento de poder ser curado en ese tiempo? Hoy día quizá algunas alternativas se están abriendo, pero aún así la ceguera en general no tiene solución. Y con mayor razón en ese tiempo. Y para sumar desgracia a la situación de este hombre, la cultura religiosa de esa época pensaba que los que se encontraban en esta situación era porque estaban malditos, por alguna razón, ¿cierto? Eran gente maldita, que se merecía estar en esa condición por A, B o C, ¿cierto? Entonces, en vez de recibir compasión, ellos recibían en general desprecio, rechazo, reproches. Entonces eran profundamente pobres. ¿Se acuerdan cuando vimos el paralítico en Juan capítulo 5? Que ahí había una multitud de ciegos, cojos, paralíticos, enfermos de distinta clase. Toda esta clase de gente era quizá la más pobre de entre los pobres que se podían encontrar. Destinados a ser pordioseros, destinados a mendigar. Y lo más probable es que este hombre estuviera ubicado cerca del templo, tal como hoy día. Muchos mendigos se ubican cerca del templo. Ellos dicen, bueno, la gente que va ahí quizá tenga compasión de mí. Y se ubican allí, ¿cierto? Y todo esto nos da para meditar en la inmensa miseria que introdujo el pecado al mundo, ¿cierto? Este ciego era un vivo y triste testimonio de los efectos de la rebelión contra el Señor, ¿cierto? De las consecuencias del pecado en la creación y en el género humano.
Porque si no hay pecado, en Edén no había ciegos, ¿cierto? A eso voy. Este hombre, a la orilla del camino, condenado a rogar limosna día tras día, sumido en oscuridad permanente, en necesidad obligada, ¿cierto? En lamento constante, era un registro de que un día nuestros padres Adán y Eva desobedecieron al Señor, con lo que el pecado entró a la tierra, a la creación, y con él entraron la muerte, la corrupción, ¿cierto? Ahora había enfermedad, había dolor, había llanto, había cansancio, fatiga, despropósito, dificultades, sufrimiento, agonía. Todo eso es un pack que viene con el pecado. El ser humano murió espiritualmente, lo que trajo como consecuencia que todo su ser se contaminara con esta muerte, con este estado de corrupción. Con la rebelión en contra del Señor nos volvimos esclavos del pecado, servidores de la maldad y de la injusticia, aborrecedores de Dios y enemigos unos de otros, como nos dice Tito capítulo 3. Se creó un abismo inmenso entre el ser humano y Dios, de tal manera que ya no podemos volver a Dios por nuestros propios medios, ya no podemos encontrar a Dios nosotros mismos, no podemos descubrir el camino, ¿cierto? Quitar la maleza y decir, aquí estaba el camino para ir a Dios. Ya no podemos hacer eso por nosotros mismos. No podemos recuperar la comunión íntima con el Creador por nuestra propia voluntad. Todo esto es lo que se conoce como la caída, ¿cierto? De la que hemos hablado varias veces, la caída. Ese momento en que el pecado entra al mundo y nos corrompe por completo. Desde ese momento somos seres caídos, muertos, corruptos espiritualmente. Es lo que nos dice la Escritura, ¿cierto? Romanos 3:23, quizás un texto que varios conocen. Pues todos han pecado y están privados o destituidos de la gloria de Dios. Por eso dice J.C. Ryle, a quien tenemos siempre muy en cuenta para preparar estos sermones, dice, aprendamos a odiar el pecado con un odio piadoso, dice él, sabiendo que es la raíz de todos nuestros dolores y necesidades. Luchemos contra él, mortifiquémoslo, crucifiquémoslo, aborrezcámoslo tanto en nosotros mismos como en otros. No puede haber, dice él, una prueba más clara de que el hombre es una criatura caída que el hecho de que pueda amar el pecado y encontrar placer en él. Eso ya es una marca profunda del pecado en nosotros, ¿cierto? Que amamos aquello que nos mata, idolatramos aquello que nos destruye. Pero fijémonos que este hombre ciego, antes de despertar la compasión de los discípulos de Jesús, despierta una curiosidad en ellos, ¿cierto? Así como que él fuera un objeto de estudio, como que fuera una planta para un botánico, ¿cierto? Como que ellos ven a este ciego y dicen, Jesús, queremos preguntarte algo. Ellos estaban ansiosos por saber la causa, ¿cierto? El porqué de la situación miserable de este hombre. Querían estudiarlo. Y en esto ellos parecían tener la misma doctrina de los amigos de Job, ¿cierto? Parece ser que para ellos toda desgracia se debe a que tú pecaste antes. Si tú estás sufriendo algo es porque tú cometiste un pecado. Por eso los malformados, los discapacitados, los enfermos, para ellos estaban bajo maldición, como dijimos antes, ¿cierto? ¿Hay algo de cierto en esto? ¿Hay algo de cierto en esto? Porque si nosotros vemos en la Biblia, las enfermedades, las malformaciones, los defectos, los sufrimientos, se pueden deber al pecado de Adán, como vemos en Romanos 5, que a través de ese pecado entró la corrupción. Se puede deber también al pecado de los padres, cuando dice en Éxodo que el Señor visita la maldad de los padres en los hijos, ¿cierto? Y de alguna manera puede reflejarse eso. O puede deberse al pecado propio. Si nosotros vemos Deuteronomio 28, cuando habla de las maldiciones por desobedecer la ley, hay ahí también enfermedades, sufrimiento, incluso locura. El pecado puede hasta volvernos locos, ¿cierto? Pero ¿qué pasaba? Los fariseos y la cultura judía habían exagerado en demasía el efecto de estas dos últimas que mencioné, o sea, el pecado de los padres y el pecado propio. De hecho, también tenían una doctrina para explicar esto de que decían que el bebé en el vientre materno podía pecar
podía cometer algún pecado grave que lo hiciera nacer con un defecto. ¿Cierto? Si salía sin una mano, es porque él pecó también en el vientre materno. Tenían toda una explicación en los rabinos. Pero nosotros debemos entender algo, ¿cierto? Una cosa es afirmar que existe una relación entre el pecado y los males que nosotros sufrimos. Y otra cosa es juzgar apresuradamente una situación, ¿cierto? Y decir, mira, si este hermano se murió, por ejemplo, joven, es porque era un vendido del pecado. Algún pecado tenía oculto que nosotros no vimos, por eso se murió. O si quedó ciego, como en este caso, no, es que él pecó o sus papás, ¿cierto? Eso debe ser. O sea, asignar inmediatamente que el pecado individual o de los padres es la causa, sí o sí, de ese sufrimiento. Eso no lo podemos hacer. No lo podemos hacer. No podemos juzgar apresuradamente. El Señor sabe cuál es la causa, ¿cierto? Nosotros no. En ese sentido. Entonces debemos tener cuidado con emitir juicios apresurados sobre el sufrimiento y la condición de una persona. Sobre todo sabiendo que hay casos como el de Job, donde el sufrimiento no estaba ligado a un pecado que él había cometido, ¿cierto? Y en eso es claro el libro de Job. Lo estamos leyendo, de hecho, en las lecturas que tenemos día a día. O los mismos dolores que sufría el apóstol Pablo, que tenía este aguijón, ¿cierto? Que a él lo atormentaba. Y no era porque él viviera una vida de pecado. Era para liberarlo, ¿cierto? De otras cosas, del envanecimiento que él pudiera sufrir, pero no era porque él estuviera viviendo una vida de pecado. Si nosotros vemos el caso de Lucas 13, cuando este granero, no sé cómo, Silo, aplasta a unas personas que estaban allí, y podemos presumir por cómo Jesús predica, que varios estaban diciendo, si los aplastó a ellos es porque ellos eran unos pecadores. Y Jesús le dice, no, ojo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O sea, ellos no murieron por ser más pecadores que ustedes, simplemente a ellos Dios vio que les había llegado su hora. Pero Jesús saca el foco de ese juicio apresurado. Dice, no, vean que ustedes también son pecadores, también merecían morir así. Entonces Jesús reprende este tipo de juicios apresurados y llama más bien al autoexamen. Y Jesús acá quiere que sus discípulos se enfoquen en otra cosa, ¿cierto? Este hombre era ciego para que el poder de Dios se manifestara en él. Eso es lo que les dice. Ellos debían entender que este hombre, su necesidad, su miseria, era un reflejo del estado de la humanidad en general, ¿cierto? La humanidad en general, tal como él, es ciega de nacimiento. Necesita recibir la gracia y el poder de Dios a través de Jesucristo. Entonces lo que los discípulos debían hacer era verse a sí mismos en ese ciego, en vez de empezar a estudiarlo como si fuera un insecto, ¿cierto? Al que le vamos estudiando las partes. Y tal fue el poder de Dios en este hombre que hoy día estamos hablando de su historia. Quedó registrada para consuelo, para edificación del pueblo de Dios. Entonces Jesús no se concentró en por qué este hombre era ciego, que era lo que estaban haciendo sus discípulos, sino en para qué este hombre era ciego. Y nos dice que todas las cosas tienen como propósito la gloria de Dios en Cristo por medio de la manifestación de su grandeza. ¿Cierto? ¿Por qué este hombre era ciego? Para que las obras de Dios, para que el poder de Dios se manifieste en él a través de Jesucristo. Los discípulos se habían puesto a teorizar sobre este ciego, pero Jesús se preguntó qué podía hacer por él. ¿Qué bien podía hacerle? Los discípulos veían todo desde un plano natural y terrenal, ¿cierto? Ellos no pensaron en que Jesús podía sanarlo, ¿cierto? Dijeron, ¿por qué este hombre será ciego? Pero no pensaron inmediatamente, mira, Jesús ha hecho tantos milagros, ha hecho tantas obras maravillosas que él también podría curar a este ciego. Jesús, ¿por qué no lo ayudamos? No, ellos empezaron a verlo como un objeto de estudio. Debían haber sabido que Cristo tenía poder para sanarlo, tenía poder para restaurarlo, tenía poder para hacerle bien. Así también nosotros muchas veces nos ponemos a teorizar, ¿no? A hablar, ¿cierto? A opinar sin misericordia sobre alguien que está sufriendo o simplemente sobre la vida de un no creyente. Esto le pasó por esto. Esto le pasó por X, Y y Z.
Él está así, es obvio, la palabra lo dice, miren, ¿cierto? Y nos ponemos a teorizar, a hablar, en vez de pensar qué podemos hacer por esa persona, cómo podemos ayudarla. Y lo que estoy diciendo no es un cliché, ¿cierto? No es simplemente, hay que hacerles bien. Imitemos la actitud de Cristo. Cristo vio la necesidad de este hombre. Cristo tuvo compasión de este hombre. Pese a que sabemos que Él tiene poder para salvar y restaurar, preferimos quedarnos en palabras muchas veces, ¿cierto? Ojalá que alguien le predicara. Ojalá que alguien fuera y le hablara. Ojalá que alguien lo fuera a visitar. Amén. Buenas noches, ¿cierto? Y nos quedamos dormidos. Pero imitemos esta actitud de Cristo. Imitemos esa disposición que Él tuvo. Siempre a hacer el bien que estuvo a su mano hacer, ¿cierto? Él siempre tuvo compasión de la necesidad humana. Y vemos precisamente ahora la obra de Cristo. Jesús debía cumplir su ministerio y eso incluía demostrar misericordia y compasión hacia este hombre en necesidad. Al comenzar su ministerio, Cristo leyó un pasaje, ¿se acuerdan? Que estaba en el profeta Isaías. Eso está en Lucas 4, 18, 19. ¿Qué leyó el Señor? ¿Se acuerdan cuando estaba en la sinagoga? Dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Vemos la obra de Cristo así o no? Como esta obra de restauración cósmica, gigantesca, poderosa. Vemos a ese Cristo lleno de poder, deshaciendo las obras del maligno. ¿O Cristo también se transformó para nosotros solo en un objeto de estudio? Él vino a redimir este mundo. Él vino a liberar a este mundo de la presencia y la condenación del pecado. Esa es la obra que Él vino a hacer. Con Él, ya lo hemos dicho, vino su reino. ¿Se acuerdan? El reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios está entre vosotros, les dijo. Y esto comenzó a manifestarse en que los ciegos veían, en que los sordos oían, los cojos andaban, los cautivos eran liberados, el evangelio del reino era predicado. Todos estos milagros y señales, ¿qué son? ¿Son un fin en sí mismo? ¿No? Eran una sinopsis, como hemos dicho, ¿se acuerdan? Un anticipo de esa restauración final que Cristo va a hacer. Él estaba diciendo con todos esos milagros y señales, yo tengo poder para restaurar la creación y lo estoy haciendo. Esa es la obra que yo vine a hacer y la voy a completar. Es un anticipo de una obra mucho mayor, la obra que el Señor está realizando en Cristo, la restauración de todas las cosas, la eliminación del pecado, la eliminación de los efectos del pecado en la creación. ¿Y eso cuándo se va a consumar? Cuando Cristo regrese. ¿Y qué pasa mientras tanto? Vamos viendo de a poco la renovación. Y la iglesia es el testimonio vivo para el mundo de esa renovación, porque nosotros hemos sido hechos nuevas criaturas, nueva creación. El principio de la nueva creación, del cielo nuevo, la tierra nueva, está en nosotros. Con la regeneración que el Señor ha hecho en nosotros. La transformación que está haciendo en nuestros corazones. ¿Podemos ver lo glorioso de esto? ¿Qué dolor se va a comparar a esto, hermanos? Cristo está restaurando la creación. Y nosotros somos el testimonio vivo que Él ha escogido para mostrar al mundo que Él está haciendo esa obra. Y era necesario hacer esas señales en ese momento, ¿cierto? Mientras Cristo estaba en el mundo. Entre tanto que el día duraba, usando la figura que él dice acá, ¿cierto? Había un tiempo que Jesús iba a ser quitado de la tierra, quitado de sus discípulos. Y en ese momento ellos iban a estar llenos de dolor y llanto. ¿Se acuerdan que ocurrió ese momento? Por eso había un sentido de urgencia, de hacer la voluntad de Dios. Y el hacer la voluntad de Dios para Cristo era su comida y su bebida, también lo vimos en el capítulo 4, ¿cierto? Hacer la voluntad de Dios, de su Padre, para Cristo era su comida y su bebida. Lo único que Él quería y lo único que Él podía hacer era la voluntad de su Padre. O sea, Él tenía una mente perfecta, un corazón perfecto.
todo perfectamente dispuesto para la obediencia, 100%, 24/7 diríamos hoy, ¿cierto? En todo momento. Entonces Él aprovechó todo tiempo, toda oportunidad que tuvo para hacer las obras que su Padre le entregó para hacer. ¿Cuál es nuestra actitud en comparación con esta? Porque muchas veces se ve el hacer la voluntad de Dios como algo excepcional, como un paréntesis en nuestra vida. Ya voy a obedecer al Señor y bueno, después voy a seguir viviendo como estaba. Muchos piensan que pueden tomarse vacaciones espirituales, ¿cierto? Hacer la voluntad de Dios de vez en cuando, en días especiales. De hecho, el ser humano es campeón para eso. La religiosidad humana está llena de eso, ¿cierto? El islamismo tiene esos 5 pilares, tienen que peregrinar una vez a la Meca. Bueno, ¿cierto? Tienen que hacer esos actos, esos eventos que marcan su espiritualidad y lo hacen ver que están cumpliendo. ¿Cierto? Muchos católicos se les llama a los católicos de Domingo de Ramos. ¿Por qué? Porque van en Semana Santa a la iglesia. Bueno, ya fui en Semana Santa y ya si me da, voy a ir en Navidad. Y listo, cumplí. Ticket, carita feliz, ¿cierto? Estamos avanzando. Pero no es así. Debemos ser como Cristo, para quien obedecer a su Padre era como la comida y la bebida, ¿cierto? Usted se olvida de comer. Algún día llega la noche, ¿cierto? Y hoy no comí en todo el día, no me di ni cuenta. ¿Le pasa eso alguna vez o no? Si le pasa eso alguna vez, está muy mal su salud, ¿cierto? Algo muy malo pasa con usted. Para él, el hacer la voluntad de Dios era algo cotidiano, diario, necesario, vital. ¿Es así para nosotros? ¿Es así para ti? ¿Tienes esta actitud que hubo en Cristo y que debe estar en sus discípulos? Nuevamente, J.C. Ryle dice, ocupémonos en nuestra salvación con temor y temblor mientras hay tiempo. No hay trabajo que hacer en la tumba, dice. Y nos dirigimos a ella con prisa. Oramos, leamos, guardemos santo el día del Señor, escuchemos la palabra de Dios, hagamos bien a nuestra generación, como hombres que nunca deben olvidar que la noche viene. Nuestro tiempo es muy corto, dice, nuestra luz del día pronto se irá. Las oportunidades que se pierden nunca volverán. No podemos arrendar una segunda vida, así que resistamos la dilación como resistimos al mismo diablo. Lo que sea que esté a nuestra mano por hacer, hagámoslo con todas nuestras fuerzas. Esa es la actitud que hubo en Cristo. Y si vemos a este hombre ciego, insisto, refleja nuestra realidad. Nacemos en tinieblas. Nuestros ojos están ciegos a la luz verdadera. Podemos pasar toda nuestra vida en las más densas tinieblas sin siquiera darnos cuenta de que caminábamos a tientas en la oscuridad. Porque nos engaña nuestra vista física, ¿cierto? Yo no soy ciego, veo las cosas. Pero espiritualmente nacemos ciegos. Podemos pasar entonces toda nuestra vida caminando tientas en la oscuridad, incluso engañados pensando que estábamos llenos de luz y que podíamos ver claramente. Y en el plano espiritual pasa igual que con la luz física. Sin luz no podemos ver nada. Sin luz no podemos ver nada. Nuestra situación natural desde que Adán y Eva pecaron es la muerte. Y la muerte implica encontrarnos en tinieblas. E incluso más, ser tinieblas, dice Efesios capítulo 5. Nosotros sin Cristo somos tinieblas. No solo andamos en tinieblas, somos tinieblas. Pero hay un gran pero, que es nuestra esperanza, ¿cierto? Y está en el inicio de este evangelio. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Nacemos en tinieblas, pero Dios nos regaló la luz en su Hijo. El Señor vino a un mundo condenado bajo los efectos del pecado, un mundo donde reina la muerte de los hijos de Adán, donde el trabajo se hace con fatiga, con despropósito, donde hay dolor y enfermedad,
donde los hijos son dados a luz con sufrimiento, un mundo donde los espinos y los cardos cubren la tierra, un mundo que necesita desesperadamente redención, que gime angustiosamente por ser liberado de la maldición y la condenación del pecado. Y Pablo nos dice, miren la creación, ella gime esperando la redención, la manifestación de los hijos de Dios. Entonces Cristo es la luz del mundo porque viene a redimir a la humanidad y a la creación que se encuentran en tinieblas, en la más completa oscuridad. Por eso Él es la luz del mundo. Él vino a alumbrar nuestros ojos con su luz eterna, la única que nos puede sacar de este estado de tinieblas en el que nos encontramos. No hay otra luz, hermano. Cristo no es una luz, es la luz. Y no es casualidad que Jesús afirme ser la luz del mundo justo antes de dar vista al ciego. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dijo justo antes de sanarlo, ¿cierto? Tal como Él abre los ojos de este ciego de nacimiento, Él también abre los ojos de los hombres para que les resplandezca la luz del Dios Altísimo. La sanidad que Él está por conceder a este ciego es un testimonio de que Él es la luz del mundo. Él no sanó a este ciego simplemente por el bien de este ciego, que también está incluido. Pero ¿cuál era el fin mayor? Revelar las obras de Dios y revelar que Él es la luz del mundo. Este hombre iba a ser el ejemplo vivo de que Jesús es la luz del mundo. Entonces este ciego pasó de ser el objeto de la curiosidad de los discípulos a ser un sujeto de la misericordia de Dios. ¿Se fijan? Él pasó a ser un sujeto de la misericordia de Dios. ¿Y qué pasó? Versículo 6. Dicho esto, escupió en tierra Jesús e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo, los ojos del ciego. Ahora uno lee esto y dice, wow, ¿cierto? ¿O a usted le da lo mismo cuando lee esto? A mí no. Tal como hoy este método nos parece rupturista, en ese tiempo también lo era. En ese tiempo también lo era. Sobre todo para los fariseos que tenían toda una visión y una doctrina de los fluidos humanos. Ellos tenían toda una visión de esto. Y Cristo está rompiendo con eso. Está rompiendo esa visión. Y a través de este medio, ¿cuál es el mensaje que nos entrega Jesús de fondo? Jesús nos muestra que de lo cotidiano y lo común, y de lo impensado incluso, Él puede obrar lo sobrenatural. Y que Él es soberano en el uso de estos medios. Él ve lo que ocupa, Él ve cómo lo hace. Y todo lo que Él haga está bien. El barro no tiene una propiedad milagrosa en sí misma, tampoco la saliva. El barro o la saliva podrán tener alguna propiedad curativa, ¿cierto? Ahora se está usando el barro para algunas cosas. La saliva no sé. Pero ciertamente no pueden devolver la vista. ¿O sí? ¿Usted ha visto a alguien que recuperó la vista por este medio? No. Lo que hace Jesús aquí no es enseñarnos a usar el barro o la saliva para sanar. Porque, hermano, aunque usted no lo crea, muchos pastores están escupiendo a la gente. Literalmente. Sacando textos de contexto. Pero Él no nos está enseñando esto. No nos está enseñando a ocupar el barro o la saliva para sanar, sino a mostrarnos su poder sobrenatural, obrando en lo que para nosotros es común y sin poder alguno para sanar. Para lograr lo que Él hizo a través de esto. Y aquí vemos que el Señor obra de múltiples maneras para salvar y para sanar. Él podría haber sanado al ciego con su sola palabra, ¿cierto? Lo hizo antes, en este mismo evangelio hay testimonio de eso. Con la sola palabra, de hecho a distancia, a varios kilómetros de distancia, Él sanó al hijo de un oficial, ¿se acuerdan? También podría haber impuesto sus manos sobre él y habría sido sanado. Pero escogió hacerlo de esta forma. ¿Y Él es Señor o no? ¿Y sirvió la forma? Sirvió. Y no solo eso, sino que entregó una responsabilidad a este ciego. ¿Qué le dijo al ciego? Anda a lavarte. ¿Cierto? Le entregó la responsabilidad de ir y obedecer lo que Él estaba diciendo. Era una prueba de obediencia. Él, además del lodo que recibió en sus ojos, debía ir al estanque Siloé y lavarse los ojos.
Cristo obró poderosamente, pero entregó al ciego la responsabilidad de creer en su palabra y de obrar en consecuencia. Mientras él tenía el lodo en los ojos y no se había ido a lavar, ¿él había recibido la vista? No. Entonces él fue al estanque por fe en la palabra de Jesús. Solo imaginemos el momento en que esto ocurrió, hermanos. Jesús hace barro con su saliva, lo unta en los ojos del ciego, luego lo manda a lavarse. El ciego podría haber dicho, pero a ver, Jesús, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué me estás haciendo? Esto es humillante para mí. ¿Cómo se te ocurre hacerme esto? ¿Cierto? Podría haber empezado a contender con Jesús. En Segunda de Reyes, si a ustedes les parece que esto a lo mejor no podría haber pasado, Segunda de Reyes capítulo 5 tenemos el caso de Naamán el sirio. ¿Qué tenía Naamán el sirio? ¿Qué enfermedad? Lepra. Y él escuchó de un profeta que se llamaba Eliseo, que estaba en Israel, y fue a Israel a ser sanado. Dijo, a lo mejor este hombre tiene poder. ¿Pero qué le dijo Eliseo? Ve, has sido sanado, vuelve a tu casa. No. Le dijo, vas a tener que sumergirte en el río Jordán 7 veces. Y el río Jordán no era un arroyo prístino, puro, ¿cierto? Con aguas limpias y transparentes. El río Jordán era como nuestro Mapocho, probablemente. Entonces, Naamán dijo, ¿yo me voy a sumergir ahí? Y más encima 7 veces. ¿Por qué 7 veces? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 10? Es ridículo esto. Se enojó Naamán y se fue. Y lo tuvieron que convencer de que volviera y lo hiciera. Y cuando volvió y lo hizo, fue sano. Fue sanado. Pero este hombre ciego, en lugar de actuar con orgullo, ¿qué hizo? Hizo todo cuanto Jesús le dijo. Y por eso, por su fe, como dice Jesús, fue sanado. Quizás su orgullo estaba pulverizado después de toda una vida como pordiosero. A lo mejor él ya no tenía ningún sentido de dignidad propia. Por eso Jesús también habla de que son bienaventurados los pobres en espíritu, los que no tienen esta sensación como Naamán de yo no voy a hacer eso. Yo no me voy a someter a esa ridiculez. No, él dijo, eso tengo que hacer, entonces quiero hacerlo. Ahora, no nos engañemos, el poder de la sanidad no estuvo en la obediencia del ciego. Tampoco estaba en las aguas del Siloé, sino que estaba en Cristo. ¿Qué hubiera pasado si el ciego no hubiera ido, no hubiera creído, si el ciego no hubiera obedecido? Él no habría sido sano, porque estaba despreciando a Cristo y a su palabra. Debemos confiar en el poder de Dios, pero también debemos obedecer sus instrucciones de manera precisa. Eso también nos enseña esto, ¿cierto? Si el Señor nos da instrucciones, si el Señor nos ha dejado su voluntad, es para que nosotros la obedezcamos, no para que empecemos a cuestionarla. No para que empecemos a decir, Señor, no me parece esto. El que hace eso, perdió, ¿cierto? Perdió la gracia que estaba por derramarse en quienes sí atienden a las instrucciones de Cristo. No podemos usar su palabra ni su soberanía como excusas, dice un pastor por ahí, ¿cierto? El Señor nos entrega una responsabilidad para que la cumplamos y se agrada de que creamos su palabra y que la obedezcamos. Él se agrada de eso. Si Él le dice al pueblo, date 7 vueltas alrededor de Jericó, date 7 vueltas alrededor de Jericó. Y va a pasar lo que el Señor ha prometido que va a pasar. Si Él nos ha dicho una palabra que a nosotros nos parece increíble, ¿cierto? Tenemos que obedecerla y Él se encargará de hacer. Pero nuestra responsabilidad es obedecer. Algunos predicadores, malentendiendo la soberanía y la gracia de Dios, cuando alguien les pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dicen nada. Eso está muy mal, hermano. La palabra no dice eso. Dice que hay que creer en el Evangelio y arrepentirse de sus pecados. Eso no es nada. Debemos tener una respuesta. Ahora sabemos que finalmente la gracia de Dios fue lo decisivo, pero esa respuesta debemos nosotros manifestarla. Para orar entre nosotros el Señor usa medios ordinarios. Cuando usted creyó en el Evangelio, ¿fue porque bajó un ángel y le predicó el Evangelio? Una persona le predicó el Evangelio, ¿cierto? O usted lo vio, incluso si lo leyó en una Biblia, y a través de la Biblia se convirtió, alguien tuvo que imprimir esa Biblia. Alguien tuvo que traducir esa Biblia. Alguien tuvo que llevar esa Biblia al lugar donde usted estaba y la pudo haber comprado.
El Señor usa medios ordinarios, cotidianos e incluso muchas veces despreciables para nosotros. Y los utiliza para obrar con poder. Y así deja claro que de Él es la honra y de Él es la gloria. Nuestro hermano Alejandro lo leyó antes de la predicación. 1 Corintios 1, 26 al 31. ¿Cierto, hermanos? Consideren su propio llamamiento, le dice Pablo a los corintios. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos. Ni son muchos de ustedes poderosos, ni muchos los de noble cuna. O sea, entre ellos no reinaban lo excelente de la humanidad. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. Escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia, nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. ¿De quién es la gloria finalmente? Del Señor. Entonces, al ver la obra de Cristo en este ciego, debemos cuidarnos nuevamente de juzgar apresuradamente. Vemos que Cristo ha obrado de distinta forma en personas diferentes. Por ejemplo, Él no obró igual en Natanael, en Felipe, en Pedro, no obró igual hacia los novios de la boda de Caná, hacia Nicodemo, no obró igual con el oficial cuyo hijo estaba enfermo, no obró igual con la mujer samaritana, con el paralítico, con los líderes religiosos. Con cada uno Él obró de manera distinta. Por eso, nuevamente Rail, nuestro amigo, dice, el Señor del cielo y la tierra no está atado al uso de ninguno de sus medios o instrumentos. Esto es muy importante, hermano. Él obrará a su propia manera al conferir bendiciones a los hombres y no permitirá que nadie lo limite. Sobre todo, enseña a aquellos que hemos recibido algo de las manos de Cristo a ser cuidadosos en cómo evaluamos la experiencia de otros hombres comparándola con la propia. Cuidado con esto, hermano. Cómo evaluamos a otros comparándolo con cómo Dios ha hecho con nosotros. Dice, hemos sido sanados por Cristo, hemos recibido la vista y la vida. Agradezcamos a Dios por eso con humildad. Pero tengamos cuidado de decir que ningún otro hombre ha sido sanado a menos que haya recibido vida espiritual exactamente de la misma manera que nosotros. Cuidado con eso, dice. La pregunta es, ¿fueron abiertos los ojos de nuestro entendimiento? ¿Vemos? ¿Tenemos vida espiritual? Esas son las preguntas de fondo. ¿Cómo el Señor lo hizo en nosotros? Es asunto de Él. Entonces alegrémonos de ver la obra de Dios en otro pecador sin ponernos a cuestionar cómo fue que el Señor lo sanó. Ya que Él es soberano en esto. La obra de Cristo en este ciego muestra de manera poderosa que sin duda Él es la luz del mundo. Él es la luz del mundo, que da vista a los ciegos. Y eso quedó reflejado en este hombre. Para terminar tenemos al nuevo hombre, versículos 8 al 12. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, Él es, y otros, a Él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Tenemos a un nuevo hombre, ¿cierto? Aquí vemos que quien ha recibido la obra de Dios, a pesar de ser la misma persona, ya no es la misma persona. Tenemos una paradoja ahí, ¿cierto? A pesar de ser la misma persona, ya no es la misma persona. No vuelve a ser el mismo. Y eso es notorio a los que lo rodean cotidianamente. Aunque sigue siendo pecador, aunque sigue siendo imperfecto, algo ha cambiado para siempre. Esa persona ha pasado de muerte a vida. O usando la imagen de este pasaje, ve por primera vez. Ese es un cambio radical, hermano, ¿o no? Que alguien pase de muerte a vida espiritual es algo que no se va a notar. ¿Es algo que va a pasar desapercibido? No. Solo imaginemos la impresión de este ciego, hermanos. Imaginemos por un momento este ciego que recibe la vista.
y empieza por primera vez, se saca el lodo y ve. Después de toda una vida en que él no conocía más que la oscuridad, hermanos. Nunca había visto y ahora veía. Habrá dicho, qué bueno, gracias Jesús, nos vemos. No creo que haya sido así, ¿cierto? O sea, él debe haber tenido una alegría inmensa, impresionante, ¿cierto? Recordemos cuando el Señor nos llamó. Porque su salvación implica recibir vista espiritual, ¿cierto? Ver. Antes éramos ciegos, lo cantamos en Sublime Gracia. Fui ciego más, hoy veo yo, hoy miro yo. Nosotros cuando recibimos esa vista por primera vez vemos la creación y vemos ahí la mano de Dios. Donde antes solo veíamos montañas, ciertos átomos juntos. Algo que llegó a ser por alguna razón. Es bonito, sí, pero no veíamos la mano del Creador. Ahora vemos la mano de Dios, vemos el firmamento y decimos, esto anuncia la obra de sus manos. Vemos su palabra y por primera vez su palabra nos llega como la voz de Dios, ¿o no? Nos llega como la palabra de Dios directamente. Donde antes solo veíamos frases comunes. Nuestros ojos fueron abiertos luego de haber sido ciegos de nacimiento. Ahora veamos a este hombre, con lo poco que él sabía, él dio testimonio. ¿Le recuerda algo eso? ¿Le recuerda a alguien que ya vimos? La samaritana, con lo poco que sabía, dio testimonio. No podía negarlo, no podía esconderlo este ciego. Solo podía decir que antes era ciego y que ahora veía. No sabía bien cómo ocurrió todo esto. Solo sabía que ahora ve y que eso fue gracias a Jesús. Que él creyó en la palabra de Cristo, le obedeció y ahora era un hombre nuevo, había sido sanado. La mujer samaritana fue lo mismo. Ella creyó y fue a hablar a su pueblo, le habló a toda su gente, sus vecinos, y dice que se convirtió ese pueblo, hermano. O sea, una de las evangelistas más poderosas. Recién había conocido a Cristo y eso le bastó. Vayan a conocer a ese Jesús. Como ya dijimos, el Señor obra de manera distinta en personas diferentes, pero en todas ellas hay algo que sí es común. Cuando la gracia de Dios se manifiesta, es un poder que transforma. Es un poder que no se puede negar, que no se puede deshacer, que nos lleva a querer seguir a Cristo, querer confesar su nombre, querer ser sus discípulos y no querer volver atrás. Si has recibido la vista, esta va a ser tu actitud, porque ya ves la realidad, tal como es. Queremos anunciar a este Cristo, aunque tengamos poco conocimiento. Si sabemos que en Él está la salvación, que su palabra es la verdad, entonces sabemos suficiente para darlo a conocer. Vengan y vean. Hemos encontrado al Mesías. ¿Se acuerdan? Las palabras de Felipe. Natanael, hemos encontrado al Mesías. Ven a verlo, ven a conocerlo. Ven a conocer a Cristo. Tú que estás aquí, ¿te ves como alguien que fue un ciego de nacimiento? Una pregunta parecida a la que hacía nuestro hermano Alejandro. ¿Te ves como esos viles y despreciados? O sí, en general es así, pero tú eres de un grupo especial. Eres de la excepción. No. ¿Te ves como el ciego de nacimiento? ¿Puedes identificarte con la miseria de ese ciego en el camino? Que necesitaba totalmente de la gracia de Dios. Que estaba totalmente impotente ahí. No podía hacer nada en su necesidad y en su miseria. Lo que ocurrió con este ciego es también nuestra realidad. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, alguien nos predicó el Evangelio. Nos ordenó arrepentirnos y creer en Jesucristo. Pero para nosotros era imposible ver la verdad. No podíamos ver la verdad. Aunque la persona se hubiera puesto verde predicándonos día tras día, noche tras noche. Si no había gracia de Dios que nos diera la vista, no podíamos ver esa verdad del Evangelio que se nos estaba predicando. Fue Él quien nos dio la vida y la vista espiritual. Fue Él quien nos hizo nacer del Espíritu, quien obra como quiere y cuando quiere. Fue Él quien nos reveló a Cristo, quien hizo alumbrar su gloria en nuestros corazones. Cuando nosotros estábamos llenos de muerte y tiniebla y nada podíamos ver. Al ver la sanidad de este ciego tenemos que ver también nuestro propio caso. Hermano, es tan milagroso
lo que ocurrió en este hombre como lo que ocurrió en nosotros. ¿Te sorprende el milagro de este ciego? Entonces que te sorprenda que tú hayas recibido también la vista. Que te maraville, hermano, la gracia de Dios. El ciego de nada podía jactarse, ya que nada podía hacer para ser curado. Nosotros también, de nada podemos jactarnos. Nada podíamos hacer para ser salvos. Cristo tuvo compasión de nosotros y alumbró nuestros ojos. Sin Cristo estamos ciegos, vemos todo distorsionado, nuestros ojos están cubiertos de gruesas capas de engaño y de mentira. Pero en Cristo podemos ver todo tal como es. Miremos a este Salvador maravilloso, miremoslo. Como decía el himno que cantamos, mirad al Salvador Jesús. ¿Qué puede ser imposible para Él? El que dio vista a un ciego de nacimiento no podrá abrir nuestros ojos para ver su gloria. ¿Qué mal no podrá sanar? ¿Qué necesidad no podrá satisfacer? Entonces, hermanos, esta señal que hizo Cristo con este ciego debe llevarnos a la humildad, sabiendo que nosotros éramos ciegos de nacimiento igual que Él, miserables, perdidos, ignorantes y en tinieblas. Y también debe llevarnos a glorificar a Cristo. Esas dos cosas, la humildad y glorificar a Cristo, ya que Él es poderoso para darnos vida, para abrir nuestros ojos. Hermanos, no solo veamos aquí el tema de la gracia, de la soberanía de Dios en esto. Veamos que Jesús tuvo compasión. Jesús tuvo compasión del miserable, tuvo compasión del necesitado. Hermanos, sin la compasión de Cristo, ninguno de nosotros estaría aquí. Si Cristo no se hubiera compadecido, si no nos hubiera visto en nuestra miseria, aunque nosotros hubiéramos estado rodeados de bienes, rodeados de las cosas que queríamos tener, rodeados de nuestros seres queridos, sin Cristo no teníamos nada y estábamos en la miseria. Y Él nos vio allí y se compadeció de nosotros. Hermanos, que nosotros también podamos andar en esta compasión. Que nosotros también podamos tener esa empatía con la miseria humana, con el dolor humano, con la necesidad humana. Que podamos ser como este Cristo, este Salvador compasivo, que tuvo compasión de nosotros y se sigue compadeciendo. Y que podamos darle gloria a Él por todo. Amén. Oremos. Bendito Dios, gracias por Jesucristo. Gracias porque en Él tenemos la vista, recibimos la visión que nos permite ver la verdad por primera vez, Señor. Que nos permite verte a ti con tu gloria. Nos permite querer seguirte y entregarte nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a caminar con esta luz que hemos recibido. A no anhelar las tinieblas en las que estábamos sumergidos. A no anhelar la muerte en la que estábamos antes de que Cristo tuviera compasión de nosotros. Ayúdanos a andar en la luz de los que viven. Y ayúdanos a ser humildes, reconociendo que estábamos en la misma miseria que este ciego. Y también a glorificarte a ti por tu misericordia, por tu compasión, por tu gracia. Gloria sea a ti en Cristo Jesús. Amén.